Bienvenidos a El Intercambio. Hoy vamos a explorar unas reflexiones, digamos, bastante profundas de Sadhguru sobre los cambios que la inteligencia artificial, que podría traer a la sociedad humana. Es un tema que sacamos del material fuente que analiza justo sus perspectivas. Exacto. Y el eje de nuestra conversación va a ser una predicción muy específica de Sadhguru. ¿Cómo se imagina él que se va a distribuir la humanidad en un futuro donde el trabajo, tanto el físico como el intelectual, lo hagan mayoritariamente las máquinas? Entonces la pregunta central es, ¿qué tan factible es este escenario futuro que él describe? Porque da cifras muy concretas, ¿no? Habla de indolencia, adicción, crimen y una llamada expresión superior. Sí. Desde mi punto de vista, voy a argumentar que estas proyecciones de Sadhguru, aunque suenen drásticas, la verdad es que reflejan tendencias que ya podemos observar y constituyen una extrapolación bastante lógica de las posibles consecuencias de la automatización masiva y de la consiguiente y muy probable pérdida de propósito tradicional que esto podría significar para millones de personas. Y por mi parte, yo voy a cuestionar justamente la rigidez de esos porcentajes que menciona. Y también esa visión que a mí me parece un poco determinista, ¿sabes? Voy a plantear que la capacidad humana de adaptación, que es un factor que no deberíamos subestimar, y sobre todo la forma en que gestionemos colectivamente esta transición tecnológica, que no tiene precedentes, todo eso podría llevarnos a resultados muy distintos a los que él estima. Si me permites comenzar, entonces, yo considero que la visión de Sadhguru hay que tomarla como una advertencia seria, Está fundamentada en una observación bastante aguda de la naturaleza humana y de las dinámicas sociales actuales. Parte de una premisa que, la verdad, es difícil de rebatir. La inteligencia artificial y la automatización nos van a liberar progresivamente del trabajo, y no solo del físico. Él usa esa analogía de cómo la excavadora reemplazó la necesidad de miles de obreros cavando, sino también del trabajo intelectual, como por ejemplo, acumular y analizar datos que hoy ocupa tantísimos profesionales. Incluso menciona la posibilidad de un salario universal básico, o sea, un ingreso garantizado para todos, trabajen o no, lo que eliminaría la necesidad básica de trabajar para ganarse el pan. Y es justo en este contexto, en esta liberación masiva del trabajo, donde surgen sus estimaciones. Él mismo lo dice, es mi estimación, o algo que veo esto en mi visión. Proyecta que un 40% de la humanidad podría caer en la indolencia, volviéndose consumidores pasivos sin contribución activa. Un 20 o 30% buscaría refugio o escape en diversas adicciones, ya sean químicas o de otro tipo. Otro 20% podría derivar hacia la violencia y el crimen, no por maldad, sino por una falta profunda de propósito, de dirección. Y finalmente, un 30%, este es el grupo, digamos, positivo, aprovecharía esta libertad inédita para alcanzar lo que él llama una expresión superior, dedicándose a explorar el potencial humano de maneras que hoy, apenas imaginamos. Es clave notar, y él lo enfatiza, que no lo ve como un destino inevitable, lo ve como un desafío enorme. Incluso llega a decir que su trabajo es incrementar ese porcentaje, el del 30% positivo. Reconozco sin duda la inevitabilidad del cambio tecnológico que Sadhguru describe con tanta claridad. El ejemplo que da sobre cómo la tecnología, al disminuir la importancia de la fuerza física, paradójicamente ayudó a una mayor igualdad de género, es muy bueno, muy ilustrativo. Sin embargo, mi punto de desacuerdo fundamental aparece cuando se asignan porcentajes tan fijos, tan específicos, a reacciones humanas frente a un cambio de una escala que, admitámoslo, no tiene precedentes históricos. Me parece francamente especulativo. Son la indolencia, la adicción y el crimen en esas proporciones masivas que sugiere que juntas podrían sumar hasta un 70-80% en los cálculos, consecuencias ineludibles de la falta de trabajo tradicional. ¿O acaso no dependerán críticamente de un montón de factores socioeconómicos, del nivel educativo, cultural de la gente y fundamentalmente de las políticas públicas que se diseñen para navegar esta transición? Que el propio Sadhguru admita que su trabajo es aumentar ese 30% de expresión superior. Para mí, eso sugiere que estos números no son fijos, no están escritos en piedra. Además, está la conciencia humana, eso que él distingue tan claramente de la inteligencia artificial.
¿No podría jugar un papel mucho más activo y adaptativo en este proceso de lo que esta predicción, con sus números, parece darle? La capacidad de adaptación humana que él mismo reconoce al hablar de los excavadores que se perfeccionaron y encontraron nuevos roles. Bueno, esa capacidad podría ser más resiliente y creativa de lo que estos porcentajes sugieren a primera vista. Entremos entonces a discutir el primer grupo, ese 40% que caería en la indolencia. Yo sostengo que esta es una proyección que, lejos de ser fantasiosa, se basa en tendencias que ya vemos hoy. Sadhguru describe un escenario casi visual. Gente que no se levantarán de su sofá, verán la televisión, comerán papas fritas. A ver, frente a la disponibilidad casi ilimitada de entretenimiento pasivo y la eliminación de la presión económica por trabajar gracias a un posible ingreso básico universal, no es razonable suponer que una porción significativa de la población opte por la inactividad y el consumo pasivo. Él mismo hace la analogía entre la facilidad actual para obtener cosas versus el esfuerzo que se requería antes, como tener que excavar a mano días enteros versus usar una máquina que lo hace en horas. La naturaleza humana, o bueno, al menos una parte significativa de ella, a menudo busca la comodidad, ¿no? El camino de menor resistencia. Si la supervivencia básica está garantizada sin necesidad de esfuerzo productivo, la inercia podría volverse un estado natural para muchos. Entiendo esa línea de pensamiento, claro que sí, pero mi perspectiva difiere en un punto crucial. Si bien esa tendencia a la comodidad es innegable, no creo que defina toda la experiencia humana ni todo su potencial. También tenemos una búsqueda intrínseca de propósito, de conexión social, de significado, de autorrealización. Presentar la indolencia como el destino inevitable del 40% me parece una visión un poco pesimista y quizás reduccionista de nuestra complejidad. Esa inactividad podría ser una fase de adaptación inicial para algunos, o quizás afecte a un porcentaje diferente, pero dudo que sea un estado permanente para una proporción tan masiva. La clave, como decía antes, está en la adaptación y en la redefinición del propósito. Así como Sadhguru dice que los trabajadores desplazados por las excavadoras eventualmente se perfeccionaron y encontraron otras cosas que hacer, la humanidad podría perfectamente desarrollar nuevas formas de actividad significativa que no estén necesariamente ligadas al concepto tradicional de empleo remunerado. Podríamos ver un florecimiento sin precedentes del voluntariado, del aprendizaje por placer, de la creación artística amateur, del cuidado comunitario, de la exploración personal. Reducir la respuesta humana a la inactividad pasiva ignora esta profunda capacidad de reinvención y esta búsqueda de sentido que también nos caracteriza como especie, ¿no crees? Abordando ahora los siguientes dos grupos, que Sadhguru parece vincular bastante. El 20 a 30% que estima caería en adicciones, químicos y demás, dice él, y el 20% que se volvería violento o se dedicaría al crimen, cometerán crímenes porque no habrá nada que hacer. Él parece conectar estos comportamientos directamente con una potencial y profunda crisis de propósito, un vacío existencial que podría generarse por la falta de la estructura, la rutina y la identidad que el trabajo da hoy a muchísima gente. Si la vida pierde ese marco habitual de obligaciones, de metas laborales, de reconocimiento social asociado al empleo, no es plausible temer que una parte considerable de la población intente llenar ese vacío con escapes destructivos como las adicciones, o que la falta de dirección y ocupación significativa derive en comportamientos antisociales. Francamente, esa conexión causal directa, al menos en la escala que él plantea, no me termina de convencer. Atribuir la adicción y el crimen a gran escala, estamos hablando de que potencialmente la mitad de la población podría caer en uno de estos dos grupos, a la mera falta de empleo tradicional me parece una simplificación de fenómenos que sabemos que son extremadamente complejos y multifactoriales. La adicción tiene raíces psicológicas, biológicas, genéticas, sociales muy profundas que van mucho más allá del tiempo libre. El crimen está intrínsecamente ligado a factores como la desigualdad socioeconómica, la falta de oportunidades reales, las deficiencias educativas, la desintegración del tejido social, las fallas en el sistema de justicia, no únicamente a la cantidad de horas sin trabajar. Además, te plantearía una pregunta inversa. ¿No podría esa misma búsqueda de propósito, ese vacío existencial que mencionas,
canalizarse precisamente hacia la expresión superior que Sadhguru también contempla? ¿Por qué asumir de antemano que el camino negativo es el más probable para una proporción tan abrumadora de personas? Él mismo, al insistir en que hay que disminuir esos porcentajes negativos, está admitiendo implícitamente que no son un destino inevitable, sino un riesgo real que debemos gestionar activamente como sociedad. La respuesta final podría depender enormemente de cómo se estructure esa futura sociedad post-trabajo, de los valores que se fomenten y de las oportunidades que se ofrezcan para encontrar sentido más allá del empleo. Eso nos lleva directamente al último grupo, ese esperanzador 30% que, según Sadhguru, alcanzaría una expresión superior. Aquí es donde él sitúa el gran potencial positivo de esta transformación radical. Liberados de la carga constante de la supervivencia diaria, sin preocupaciones por el pan, los seres humanos tendrían, por primera vez en la historia a escala masiva, la oportunidad de dedicarse a cosas fantásticas que nunca antes hicieron. Se abriría un espacio inmenso para explorar lo que él llama el verdadero potencial humano, más allá de las necesidades básicas y las exigencias del mercado laboral. Esto se conecta directamente con su idea recurrente de que la importancia del intelecto, tal como lo entendemos hoy, acumulación, procesamiento y análisis de datos, tareas en las que las máquinas nos superarán ampliamente, esa importancia disminuirá, mientras que crecerá exponencialmente la importancia de la conciencia humana. Esa cualidad intrínsecamente humana, esa capacidad de percepción, de experiencia subjetiva, de conexión profunda, que según su visión, las máquinas no pueden ni podrán poseer, sería potencialmente un renacimiento de la creatividad, la exploración espiritual, el arte, la filosofía y la conexión humana a niveles nunca antes vistos. Es un argumento potente, sin duda, y que resuena con muchas aspiraciones humanas. Pero, ¿hemos considerado qué se necesita realmente para que ese 30% no solo florezca, sino quizás incluso supere esa cifra? Reconozco absolutamente ese potencial latente. La pregunta fundamental para mí es si la mera eliminación del trabajo obligatorio y la provisión de un ingreso básico universal son condiciones suficientes para catalizar esa expresión superior a gran escala. ¿O acaso no se requerirían de forma paralela transformaciones culturales y educativas mucho más profundas? Hablo de sistemas que fomenten activamente la curiosidad innata, la creatividad en todas sus formas, la búsqueda personal de sentido, el pensamiento crítico y, crucialmente, el desarrollo interior o de la conciencia. Aquí me permito recordar la propia filosofía de Sadhguru cuando afirma que tu dolor y tu placer suceden dentro de ti, que la fuente última de bienestar o sufrimiento es interna. Este factor, el desarrollo de la conciencia individual y la capacidad de encontrar satisfacción y propósito desde adentro, algo que no depende directamente de la IA ni de las condiciones económicas externas, podría ser el elemento diferenciador clave en ese futuro. Tal vez la capacidad de cultivar el bienestar interno sea el mayor determinante, no solo del tamaño del grupo de expresión superior, sino también de la capacidad de los individuos en los otros grupos para encontrar salidas más constructivas a su situación. ¿No te parece? Es una reflexión muy pertinente. Y nos lleva, creo, a considerar la naturaleza misma de esta predicción de Sadhguru. Ambos hemos señalado que él la presenta explícitamente como una estimación, una visión personal, no como el resultado de un estudio sociológico riguroso o una proyección econométrica basada en datos duros. Es innegable que su perspectiva está profundamente informada por su rol como figura espiritual, con un enfoque constante en la importancia de la conciencia, el propósito vital y los peligros inherentes al vacío existencial y a una vida sin una dirección interior clara. Su marco de análisis es fundamentalmente uno que aborda la condición humana y su potencial inherente, tanto para la evolución como para la degradación. Exactamente, y me parece crucial recordar, como ya apuntamos, que él no presenta estos porcentajes como un pronóstico pasivo, ante el cual solo cabe resignarse. Al contrario, su discurso está impregnado de un llamado a la acción.
Constantemente enfatiza la necesidad imperativa de trabajar desde ahora para disminuir esos porcentajes negativos asociados a la indolencia, la adicción y el crimen, y simultáneamente incrementar ese porcentaje positivo de expresión superior. Esto, para mí, refuerza de manera contundente la idea de que el futuro no está prescrito. Su visión funciona más como una advertencia potente sobre las trayectorias posibles, basadas en ciertas tendencias de la naturaleza humana, si no intervenimos de manera consciente y deliberada, que como una profecía inmutable. El énfasis recae en la responsabilidad colectiva e individual que tenemos en el presente para guiar el desarrollo y la implementación de la tecnología hacia un resultado que sea verdaderamente deseable y enriquecedor para la humanidad. Haciendo una síntesis de mi postura, considero que las proyecciones de Sadhguru, aunque puedan resultar alarmantes en sus cifras específicas, nos brindan un marco conceptual sumamente valioso para la reflexión. Se fundamentan en una lectura coherente de la interacción inevitable entre el avance tecnológico imparable y ciertas tendencias profundamente arraigadas en la naturaleza humana, nuestra búsqueda de comodidad y facilidad, pero también nuestra necesidad igualmente profunda de propósito y significado. Nos alerta con agudeza sobre los riesgos inherentes a un futuro que podría despojarnos de la estructura tradicional del trabajo, pero, al mismo tiempo, ilumina la oportunidad sin precedentes que se abre para la expresión plena del potencial humano, siempre y cuando logremos, como él insiste, enfocar nuestros esfuerzos en el desarrollo prioritario de la conciencia. Y yo concluiría reiterando mi perspectiva. Si bien la idea central de Sadhguru sobre la potencial liberación del trabajo gracias a la inteligencia artificial es poderosa y merece una reflexión profunda y continuada, los porcentajes específicos que él asigna a las distintas reacciones humanas son, en mi opinión, altamente especulativos y con toda probabilidad extremadamente variables en la práctica. La asombrosa capacidad de adaptación que ha demostrado la humanidad a lo largo de su historia, junto con las decisiones cruciales que tomemos en los ámbitos político, social y educativo a nivel colectivo, jugarán un papel absolutamente determinante en la configuración real de esos resultados. La reflexión sobre la conciencia y el propósito es sin duda alguna central, como él acertadamente señala, pero la forma en que esto se manifieste a nivel social no estará predeterminada únicamente por la tecnología, sino por las elecciones humanas que hagamos frente a ella. No cabe duda de que la perspectiva de Sadhguru, tal como se presenta en el material que hemos analizado, nos impulsa a una reflexión fundamental y urgente sobre el futuro del trabajo, el sentido último de la vida y la esencia misma de lo que significa ser humano en la era inminente de la inteligencia artificial avanzada. Efectivamente. Hay múltiples capas y matices en estas predicciones, y su análisis detenido, como el que hemos intentado esbozar hoy, inevitablemente invita a una exploración más profunda, tanto del material original de Sadhguru como de las vastas y complejas implicaciones que sus ideas plantean para nuestro futuro individual y colectivo.